Hoy toca meditar el Salmo 124. Abre tu Biblia, por favor, en el Salmo 124. Estamos predicando estos salmos desde el 120. Lo vamos a predicar hasta el 135. Son los salmos que se llaman cánticos graduales o también llamados cánticos del peregrino. Recordemos que en el Salmo 120 es un clamor de angustia porque ya no quiere vivir en la mentira. Y entonces el peregrino sale y busca el camino de la vida, el camino hacia Jerusalén, hacia la casa de Dios, hacia el templo de Dios. Y en ese caminar está el peregrino, van cantando los peregrinos. Y va salmo por salmo haciendo entonación respecto a lo que está pasando. En el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Está buscando los montes que a los lejos, ahí en el monte de Sión, el monte de Jerusalén, es su meta. Sabe que va a llegar ahí porque su socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Salmo 122 está señalando la alegría que le da que vayan en grupo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El caminante sabe que no va solo, que es el grupo, la comunidad, la unidad de la iglesia. Ese es el deseo de Dios y por eso hace Dios lo que hace en una comunidad. Somos pueblo. En el Salmo 123, el salmista se queja. Dice, está hastiada nuestra alma del escarnio, de la burla de los que están bien y el menosprecio de los soberbios. En el camino se ha dado cuenta que hay personas, hay un mundo que se oponen, que se burla. El Salmo 123, está él quizá pensando abandonar en ese canto, ya no quiere ir a la ciudad de Jerusalén, pero sabe que él es una obra de Dios. Y por eso habla acerca de los siervos que están al pendiente de la mano de su Señor y se acepta que va a obedecer y va a continuar a pesar de que el camino no sea fácil. Ahora estamos en el Salmo 124. El Salmo 124, vamos a leerlo, dice, de no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres vivos, nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Es un cántico en el cual está experimentando y recordando todo lo que ha pasado para seguir en el camino. Está hablando acerca del cuidado que ha tenido de manera personal Dios con cada uno de nosotros. En este caso el poeta, el rey David, conoce cuánto ha sido Dios el responsable de que él siga con vida y que él esté en ese caminar en medio de su pueblo. De niño, David, recordemos, fue despreciado por sus hermanos lo veían como el que cuidaba los puercos. En este caso, el que cuidaba las ovejas. Su papá, cuando el profeta Samuel llega y le pide que lleguen todos sus hijos, ni lo manda a llamar. Era el despreciado. Él seguramente tuvo que guardar las ovejas desde niño y se iba a pastar con ellas. Y en esas montañas de Judea estaban lobos, osos, panteras. Es lo que se menciona en la Biblia que había en esas montañas. Y seguramente él tuvo que pasar por momentos de mucho espanto. Pero él no cayó en el miedo, él buscó de Jehová. Por eso el Salmo 23 es un salmo que nace de ese corazón de un niño que sabe que aunque ande en valle de sombra, de muerte,
no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Ese cántico y esos momentos ahí en ese peligro, en el campo, solo, son la marca que dan para un niño lo que es la decisión. ¿Estoy solo o estoy con Dios? ¿Estoy en medio de lobos o Dios está conmigo y nada me pasará, aunque ande en valle de sombra de muerte? De adolescente se presentó ante Goliat en esa seguridad que había adquirido en esos momentos de dificultad infantil. Él era un joven seguro de sí mismo porque sabía que tenía un Dios verdadero, un Dios vivo, un Dios que lo sostenía. Y por eso en 1 Samuel capítulo 17, versículo 37, añade acerca de cómo las garras del león, las garras del oso lo habían librado ante la batalla, cuando Saúl le dice: ¿tú quieres presentarte ante ese Goliat? ¿Vas a salir mal? Dice: no, yo me presentaba ante el oso y lo maté. Así es que yo sé que Dios me acompaña. Más tarde, de joven, Dios lo protegió del rey, de la furia del rey Saúl, que se enojó pensando que David quería su trono. Y él cometió muchos actos intrépidos, David, sabiendo que su seguridad dependía de Dios. En una ocasión se metió a una cueva donde estaba el propio Saúl persiguiéndolo, queriéndolo matar con muchos soldados, y él se mete en la cueva y ahí le corta la esquina de su manto, y después desde la montaña ahí lo reta a Saúl: mira, yo pude haberte matado y aquí está, yo te corté la esquina del manto, ¿y dónde estaban tus ejércitos? Saúl se queda asombrado y le reconoce que él no desea su muerte, aunque Saúl, ustedes saben, estaba ya enloquecido, ¿verdad? Pero David expresa esos actos de valentía gracias a que sabía: si no hubiera estado Dios conmigo. Tú ya puedes expresar este caminar en el cual, si Dios no hubiera estado contigo, ese caminar en el que te has equivocado quizás y te has metido en tales problemas que dices: bueno, si Dios no hubiera estado conmigo, ¿dónde estaría? Yo no estaría vivo. O quizás has visto que no fuiste tú el que causaste el problema, pero alguien más te causó un problema muy grave. Y sin embargo, si no hubiera estado Dios contigo, ¿dónde estarías? ¿Sí lo puedes decir? Si no hubiera estado Dios conmigo, si no hubiera estado Dios conmigo, estarás recordando si Dios no hubiera estado Dios contigo. ¿Tenemos tantas razones para agradecerle? ¿Sí? ¿Tenemos tantas razones para agradecerle? Padre, Señor, te agradecemos. Si tú no hubieras estado conmigo, ¿dónde estaríamos nosotros? Nos has salvado la vida, y tantas veces que aún no reconocemos la manera en que has intervenido para que nosotros estemos todavía vivos. De hecho, la misma vida tuvo que surgir de una pelea competitiva entre unos espermatozoides, y solo nosotros pasamos la prueba. Y aquí estamos, Señor, y muchas situaciones en las cuales, si tú no hubieras intervenido, no estaríamos vivos. Algunos las conocemos, pero otras no. Te damos tantas gracias, Señor, y te bendecimos. Y ayúdanos en esta palabra a tomar palabra viva tuya. En Cristo Jesús. Amén. Pero fíjate cómo está. El 124 no dice: si no hubiera estado Jehová conmigo. Dice: a no haber estado Jehová por nosotros. Por nosotros. Sabemos que el Señor ha estado por nosotros, cada uno de nosotros. Por eso no menciona individualmente, sabe que va como peregrino con un grupo de gente, con un pueblo, y nosotros podemos voltear a nuestro alrededor y quizás no sabemos toda la historia del hermano, de la hermana que tenemos al lado, pero ciertamente Jehová ha estado por él también.
Así como Jehová ha estado por mí, ha estado por la persona que tenemos al lado. Si no hubiera estado Dios por nosotros. Te recuerdo que es y somos pueblo de Dios. Dios me ha cuidado y Dios ha cuidado a mis compañeros que me acompañan en este caminar de fe. Somos comunidad. En el Antiguo Testamento, a pesar de que Dios llama a Abraham, pero lo llama a formar pueblo, ¿verdad? De tu descendencia, de esa descendencia haré nación. Y entonces son ¿cuántas tribus? 12 tribus, un pueblo. Ese pueblo recorrió una historia y una historia de cuidado. No, ese pueblo no existiría si Dios no hubiera estado al pendiente de ese pueblo. ¿Te acuerdas? De hecho, el mismo Abraham, su esposa, los dos no podían tener hijos. Había una promesa de ser pueblo, pero ¿cómo van a ser pueblo si no pueden tener hijos? Y sin embargo, surge, ¿quién fue el hijo de Abraham? Isaac. Al final Isaac, ya cuando estaba en una edad en que no podían tener hijos, pero resulta que sí tienen hijos, y ese pueblo, de ahí surge, de Isaac surge Jacob, y de Jacob surgen los 12 hijos, hasta 13, pero son 12 tribus de Israel. Y de ahí viene una historia extraordinaria, porque cuando se van a Egipto y quedan ahí viviendo 400 años, terminan siendo esclavos. Y como esclavos no podían ser pueblo. De hecho, eran esclavos, no eran pueblo, eran esclavos. Y entonces cuando están en una situación peor, es cuando claman a Dios. ¿Y qué hace Dios? Los rescata de la esclavitud. Ese pueblo emerge de esa esclavitud y entonces ese pueblo se dirige a la tierra prometida. Pero ¿qué pasa cuando sale? Si no hubiera estado Jehová por ellos, por este pueblo, cuando se presentaron ante el mar Rojo, ¿qué hubiera pasado? No hubieran podido sobrevivir porque el ejército de Faraón quiso recuperarlos, ¿te acuerdas? ¿Y qué hizo al final? Dios le dice a Moisés, levanta tu vara. Y en cuanto la levantó, se abrió el mar. Un evento extraordinario. Si no hubiera estado Jehová por ese pueblo, no habría habido Moisés, no habría habido leyes, no habría habido toda una historia que ahora tenemos. Y más adelante, ¿qué pasa? Toda esa historia del Éxodo y de Números es una historia de milagros, por lo cual sobrevive ese pueblo. Si no hubiera estado Dios con ese pueblo, si no hubiera estado Dios con ese pueblo, ¿hubiera habido Jesucristo? No había habido Jesucristo. Gracias a ese pueblo, el pueblo judío, viene Jesús, como una historia que Dios conocía, pero que Dios sabía que tenía que ser bajo ese término. Si no hubiera estado Dios con ellos, toda esta historia no se contaría y nosotros no estaríamos aquí. Pero en el Nuevo Testamento también Jesucristo empieza a constituir un pueblo. ¿A cuántos llamó? ¿A uno nada más? ¿Y ese uno ahí? ¿Nada más a ese uno? ¿A cuántos llamó? A 12, en específico a 12. ¿Por qué tenía que ser 12? Había muchos más personas que seguían a Jesús, pero escogió 12. ¿Por qué tuvo que escoger a 12? El mismo significado del Antiguo Testamento, ahora Jesús lo convertía en significado de pueblo para nosotros. Es pueblo, así como 12 tribus, aquí se arma un nuevo pueblo, 12 apóstoles. Ese 12 viene a significar totalidad de pueblo. Y es así que nosotros estamos en una comunidad de fe. Estamos hermanados porque tenemos el mismo Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está obrando en tu corazón y el que te permite actuar en tu casa, actuar en tu trabajo, actuar de una manera especial. ¿No es así? ¿Qué fruto produce el Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cosas que no tienen ley, que no hay causa que la provoquen, solo la acción del Espíritu Santo.
Y en ese sentido te identificas con otros hermanos que también tienen al Espíritu Santo en su vida. Cuando Pablo empieza a escribir, Pablo escribe a las iglesias, a los santificados, al pueblo de Dios. El Espíritu Santo ya está señalando que los escritos no son a personas individuales, sino los escritos son al pueblo, somos pueblo. Cuando Pedro escribe también menciona que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes que los llamó, de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el pueblo, nosotros, los que estamos como peregrinos, que vamos caminando en este camino de fe. Somos pueblo, y es importante denotar que si no hubiera estado Dios por nosotros, no estaríamos aquí. Y con esto nos hace recordar un poco de la historia de por qué estamos aquí. Hace 16 años, ¿quién se iba a imaginar que hubiéramos estado aquí? Algunos saben toda la historia, pero no venimos a pensar, a formar una misión bautista. Yo no venía con esa idea, pero Dios sí venía con esa idea, una misión bautista. Y hemos recorrido mucho, mucho. Y si no hubiera estado Dios por nosotros, ¿qué hubiera pasado? No estaríamos aquí. A lo mejor tú estarías en otro lugar. Y yo estaría en otro lugar, pero siempre la mano de Dios es increíble y siempre se manifiesta de manera inconcebible. El día de ayer tuvimos la oportunidad con un grupo de teatro reunirnos y les dije, ahora ustedes ya se tienen que autogestionar, así es que vamos a hacer una elección a quién quieren como coordinadora del grupo de teatro. Y me dio gusto que fue por mayoría absoluta que escogieron a Becky. Becky ahora es la nueva coordinadora del grupo de teatro. ¿Quién se iba a imaginar hace año y medio que Becky iba a estar dentro? Bueno, se acaba de bautizar, nadie recuerda quién eres porque vienes con otro disfraz, pero a ver, párate tantito y volteate para que te reconozcan, Becky. ¿Quién se iba a imaginar? Ya es Becky, para que les presento a Becky, la que se bautizó hace 3 semanas. Gloria a Dios, nos da un gusto enorme. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar? Y ella precisamente, Dios la toca en el espíritu, gracias a la primera presentación que fuimos, en la cual ella nos consiguió el lugar, el grupo AA de Ocoyoacac, y ella allí dijo, aquí está la mano de Dios obrando en mi corazón. Y ella reconoce que gracias a esta formación del teatro, ella llegó a Cristo. Así es que se ha mostrado muy comprometida y por eso pues todos los del grupo dijeron, queremos a Becky que nos coordine. ¿Y cuántas más historias aquí hay que si no hubiera sido por Jehová, ¿dónde estaríamos? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? ¿Dónde estaríamos si no fuere por Jesucristo? Dice el versículo 6 y 7, bendito sea Jehová que no nos dio por presa a los dientes de ellos. ¿Qué querían hacer ellos? Habla de ellos, ¿de quién están hablando? Al grado tal que hasta sus dientes se hubieran puesto para acabarlos, para comérselos. Dice versículo 7, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos, nosotros escapamos. Se rompió el lazo y nosotros escapamos. El canto nos lleva a pensar de manera poética, acuérdense, es un poema, son ilustraciones y figuras poéticas de elementos que pasan en nuestro interior. Y nos lleva a pensar en un alma que realmente se sentía atrapada y se sentía realmente comida por sus enemigos. El poema nos lleva a pensar en unas bestias que están queriendo comer con sus dientes.
Y un cazador que ha atrapado a un ave. Así de frágil se siente la vida cuando estamos oprimidos en esa situación que nos lleva a pensar que ya no podemos seguir adelante solos. Y sí podemos nosotros pensar en que hemos pasado por esas situaciones. El lazo del cazador es el lazo en el cual podremos estar atrapados cuando no está la presencia de Dios con nosotros y cuando no ha estado. Y ese es el lazo de la bestia. En la Biblia, ¿a quién conocemos como bestia? Satanás, Satanás, Satanás. Y sí, Satanás está presente en la historia de la humanidad. Satanás no debía de tener el poder que nosotros le dimos. ¿Quién le dio el poder a Satanás? Cuando lees Génesis te das cuenta, ¿verdad? Que Satanás, la serpiente, no fue y agarró a Eva y se enroscó en ella y a fuerzas la llevó así saltando y la hizo abrir la boca a fuerzas y a ver, come ahí. No, ¿verdad? No hace eso Satanás. ¿Qué es lo que hace? Tienta, es tentadora, es astuta, y en base a esa astucia provocó que Eva quisiera comer de esa fruta. Y en base a esa fruta, las consecuencias inmediatamente, en base al pecado, la consecuencia del pecado, bien dice la Biblia, la consecuencia del pecado es la muerte, muerte. Y esta situación de muerte la podemos ver en este mundo caído. Se le llama mundo caído porque está gobernado por el príncipe de este mundo, Satanás. Quizás la forma más clara del poder satánico se ve en Job. Job era un justo, dice la Biblia que Dios lo vio justo, justo más que muchos de los que vivían ahí. Y cuando llegó Satanás cerca de Jehová, dice el versículo 7 del capítulo 1 de Job, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué es lo que hace Satanás? Rodeando la tierra, enseñoreándose de su señorío, de la humanidad caída que le dio el poder para ejercer dominio sobre él. Pero se ve que ese dominio no es total. Satanás no puede acabar como quisiera con la humanidad porque hay otro poder mayor que le detiene. En el libro de Job se ve que si Satanás hubiera querido, hubiera acabado con Job, pero cuando le dice Dios, ¿no has visto a mi siervo Job? Él es fiel y él es justo, ¿no lo has visto a él? Y Satanás le recrimina a Dios y le dice, ¿no le has cercado, no le has puesto un vallado a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, tú le has cercado. No, Job se porta bien porque tú le has cuidado de manera especial. Satanás, ¿qué hubiera querido hacer con Job? Acabarlo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios guardaba la vida de este justo. Y de hecho, el libro de Job trata de cómo Dios le dice, vamos a hacer la prueba, vamos a quitarle cercado. Y todo ese libro trata de cómo le pega Satanás. Entonces sí lo hiere fuertemente, llevando a la muerte de sus hijos, su fortuna y aún su salud. Y pasa por una prueba tremenda para ver si de veras era justo. ¿Y qué termina diciendo Job? Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea el nombre de Jehová. Eso mismo intentó hacer Satanás con Jesucristo. ¿Y qué terminó diciendo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Satanás, la intención era que con todo el dolor y toda la burla que había recibido de esa humanidad que estaba juzgándolo, la intención de Satanás era que Jesucristo los maldijera y viera que ojo por ojo, diente por diente, págales lo que te hicieron. Y al final de cuentas Jesucristo, solo con voz de amor,
con actitud de amor, dijo: Padre, perdónalos. Y con Él, con Jesucristo, se conquistó nuestras vidas. Es esa historia, es una historia de la humanidad caída, y cómo ahora a través de Cristo Jesús, nosotros que estábamos presos como aves en el lazo del cazador, Jesucristo, ¿qué hace? Nos libera del lazo del cazador. Y experimentamos realmente lo que Jesucristo ofreció: todo aquel que llega a mí no morirá, sino que tiene vida eterna. Y cuando el Señor señala el problema del pecado, dice: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, pero si el Hijo los liberare, seréis verdaderamente libres. ¿Y qué vivimos ahora? ¿Tenemos esa oportunidad? ¿Esto sí es real? ¿Vivimos en la libertad del pecado o no? Si has visto cómo Dios ha obrado y ha ido quitando esos lazos del cazador que te tenía atrapado, ¿o no? ¿Puedes decir con tu propia vida que esto es real? Sí, yo espero que sí, si no, ¿a qué venimos? ¿Verdad? Seríamos unos hipócritas, ¿a qué venimos? Si sigue siendo el mismo. Y mire, cuando yo empecé en Cristo, yo sabía que algo estaba pasando en mi interior, pero a veces tenía los mismos hábitos. Y llegó un momento en que, en su enojo, mi esposa llegó a decirme: ¿a qué vas a la iglesia si tú no cambias? Yo me le quedé viendo y dije: bueno, tienes razón, todo lo que yo te dañé por mi egoísmo. Pero yo en mi interior dije: no, yo sé que sí he cambiado. Está enojada, por eso dice que no, pero yo sé que sí he cambiado. Yo sé, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Da testimonio a mi espíritu de que yo sí he cambiado. A lo mejor la persona está enojada y cometí un error y ya me anda achacando cosas, pero ¿quién es el que da testimonio a nuestro espíritu? Yo sé lo que está pasando en mi interior. ¿Tú sabes lo que está pasando en mi interior? ¿Sí sabes cómo te está cambiando el Señor? Yo espero que sí, porque el Señor a eso vino, a dar vida a lo que estaba muerto, a liberarnos de las cadenas de esclavitud. Y si no hubiera estado el Señor con nosotros, ¿dónde estaríamos? Cuando Juan tiene visiones celestiales, ¿te acuerdas, Juan, en el Apocalipsis? Dios permite que haya una visión, escucha y ve al Hijo del Hombre, a Jesucristo ya exaltado. Y en el capítulo 5 es un relato muy resumido de lo que celestialmente estaba pasando en esa lucha por nuestras almas. Habla acerca de un rollo que nadie podía abrir. Y dice el Apocalipsis 5:4: y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ese libro era el libro de la vida, era el libro del destino humano. Y diríamos estaba cerrado porque la vida no estaba explicada, no estaba leída, no tenía argumento, no se podía leer. Esa historia de la humanidad, de pecado, de muerte, de tristeza, de vergüenza, de violencia, de tanto caos que estamos viendo a nuestro alrededor. Juan lloró porque nadie puede leerle ni darle sentido a la historia. Y por eso dice el versículo 4 de Apocalipsis 5, yo lloraba mucho porque no tenía sentido. Mira, parece ser que esto se repite cada que hay guerra y que vemos esto, y creo que hay momentos en que la humanidad ha pasado por esas situaciones de guerra. En este caso la pandemia, cuando llegó la pandemia no nos podíamos creer lo que estaba pasando, y cercanos a nosotros o personas que conocíamos fallecieron, decíamos, pero ¿qué sentido tiene todo? Y ahora que estamos viendo las noticias de cómo hay destrucción en Ucrania, destrucción en el Líbano, en Israel, dice uno, ¿qué sentido tiene la historia? El ser humano es una plaga que se mata a sí misma. Y entonces en esta historia parece que está Juan, de que no le da sentido a todo el problema humano.
Pero en el versículo 5 dice que uno de los ancianos le dijo, no llores, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y efectivamente, no vio a un león, vio a un cordero como inmolado, dice la visión. ¿A quién vio? A Jesucristo. Porque fue en ese aspecto de sufrimiento donde Jesús como Cordero de Dios fue inmolado, y resulta que ese Cordero estaba siendo quien nos daba la victoria a nosotros por el pecado. Y ahora Jesús está en su trono como león de la tribu de Judá para hacer en nosotros su victoria, en base a la fe en Cristo Jesús. En base a esa victoria nosotros ahora estamos confiados y podemos decir, si no hubiera estado Jehová con nosotros. Estamos en el camino como peregrinos y sabemos que vamos a la ciudad celestial, y hay evidencias de que nos estamos acercando a esa ciudad celestial por la paz que ahora nos ha ofrecido y el fruto que ahora está dando en nuestro corazón de amor, gozo y paz. ¿Dónde estaríamos nosotros si no hubiera sido por Dios? ¿Dónde estaríamos nosotros? Hay un poema que me encontré buscando información acerca de esto y se me hizo interesante. Este poema dice, hazme bueno, mi Dios, que no me aparte de tu mano tendida de ternura en esa noche interminable, oscura, donde la desafiante muerte vi. Tengo miedo, mi Dios, de no encontrarte si la vida me engancha y me tortura y la sangre me enciende la locura de caminar sin ti a cualquier parte. Que mis ojos se cieguen y que el camino lo haga sin tu amor y que el destino me dé soledad y siendo sin amor falle y en mis pasos camine sin hallar tus ojos. Pero Señor, cuando al final te lleguen mis despojos, abraza mi dolor y mi pecado. Si no hubiera estado Jehová por nosotros, estaríamos como ciegos, estaríamos como inútiles, y algunos de nosotros no estaríamos aquí en esta vida. En mi caso, yo no estaría aquí. Si no hubiera sido por Dios, ¿dónde estaría yo? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿De dónde nos ha sacado el Señor? Vamos a levantarnos, por favor, y vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Padre, Señor nuestro, tú a través de tu palabra nos revelas lo que pasa en nuestra alma, lo que pasa en nuestras vidas, y nos has hecho a través de este salmo recordarnos en nuestra historia de qué manera has intervenido a nuestro favor, de qué manera nos has cuidado a pesar de que nosotros mismos hemos sido descuidados en nuestro caminar. Amado Dios, Señor, permítenos reconocerte a ti, que eres el causante de nuestras vidas y también el causante de que ahora podamos disfrutar del gozo y la paz de tu presencia. Y Señor, sosténnos en esa paz, sosténnos en esa victoria que Cristo conquistó por nosotros. Señor Jesucristo, hoy aquí a lo mejor hay alguna persona que no se sabe todavía amarrada y rescatada por ti, que se siente oprimida por el lazo del cazador y que se siente como roída por esa bestia de su historia y de su angustia y de su pecado y del pecado que han cometido contra esa persona, Señor. Tú puedes obrar para darle a conocer tu verdad y la oportunidad de nueva vida que le ofreces. Señor, permite que haya ese cambio de visión,
donde pueda escuchar tu voz que le estás diciendo, abre tu puerta, quiero entrar ahí. Yo tomé tus pecados, tu historia, tu dolor, tu quebranto, para que tú ahora vivas en mi vida. Señor, da esa oportunidad a alguna persona que está hoy aquí y que necesita aceptarte a ti. Si es así, si tú quieres y tú crees que este es el momento en que Dios te está hablando, repite conmigo esta oración y repítela allí en tu corazón. Pon atención y repítela. Señor Jesucristo, te quiero en mi vida. Quiero, Señor, que me des la oportunidad de ser libre de esta historia que me tiene atrapado, atrapada, como si estuviera siendo comido por dentro. Ayúdame, Señor, dame la oportunidad de ver tu liberación que me ofreces y el nuevo camino que tú prometes, das a los que creen en ti. Te lo suplico, Señor, ayúdame en Cristo Jesús. Amén.